Si bien estamos de acuerdo con que a Maduro hay que derrocarlo mediante la fuerza, mediante la acción militar, yo no estoy de acuerdo con que quienes tengan que ir a entregar sus vidas, con que quienes tengan que ir a arriesgar sus vidas sean jóvenes reclutados de diversos países que no son responsables de la llegada del chavismo al poder. En pocas palabras, las únicas personas que deben ir a pelear contra Maduro son los propios venezolanos. Esto implica que quienes deben pedir armas, entrenamiento o recursos para ir a derrocar al dictador son los propios venezolanos. A los venezolanos se les advirtió y se les repitió durante mucho tiempo de los riesgos que corrían si votaban por Chávez, por la izquierda. Digo yo que está usted tratando de crear el monstruo de Frankenstein que puede destruirlo usted mismo, por algo que usted y su comando no le han dicho al público. No le han dicho al pueblo que la constituyente es una entidad superdictatorial. Pero también has dicho algo que es falso. ¿De dónde sacas tú eso? No sé. ¿Qué? Quizás los libros que has leído no son los más adecuados, ¿no? La constituyente, ¿quién puede decir que es algo supradictatorial? ¿De dónde sacas tú eso? Lo sacamos de la experiencia que tenemos en Venezuela con 26 constituyentes y de lo que es la constituyente. Pero eso no tiene relación. Sí tiene relación. No tiene relación. Mira, la constituyente, el hecho de que tú digas que ha habido tantas constituyentes. Usted me ha hecho una pregunta. Pero bueno, no tiene relación. Pero te responde usted concretamente. Me ha preguntado que de dónde saco yo. ¿Y cuál es la relación? ¿De dónde saco yo que la constituyente Es supradictatorial. Ajá. ¿Quiere que le conteste? Sí, cómo no, claro. Simple y llanamente, la constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo. La constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela. La constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela. La constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado. La constituyente puede hacer todo. Hace 50 años, un autor inglés, cuando la ciencia no estaba tan avanzada, decía que la constituyente puede hacer todo lo que hay en el planeta Tierra, menos convertir a un hombre en mujer o a una mujer en hombre. Hoy en día, considerando el avance de la ciencia, pudiéramos hacer que la constituyente puede hacer eso. Entonces, ustedes no le han dicho al pueblo, por ejemplo, que al convocar a una constituyente, la constituyente puede inmediatamente alargar el periodo presidencial. Y si usted es el presidente, la constituyente puede ponerle 10 años en lugar de 15. Te falta un pequeño detalle. ¿Cuál? En la galleta que tiene. ¿Es una galleta? Sí, bueno, una menos mal galleta. que es televisión. Esto lo están viendo abogados, Sí. etcétera, y saben quién es el galletado. Pero eso lo va a decidir la gente. Usted tranquilo. Oye, ¿cómo no? Sí, claro, Sí. la gente ve y oye. Mira, Oscar, te faltó un pequeñito detalle. ¿Cuál? Pequeño detalle Sí, nada más. ¿cuál? Que la constituyente, después de discutir el modelo político necesario y conveniente para un país, no puede decidirlo, sino que tiene que someter a referéndum y preguntarle... Totalmente falso. Óyeme, y preguntarle a los venezolanos si están de acuerdo o no. Hay algo muy interesante con el presidente Chávez. Es el primer hombre en este siglo que ha acumulado más poder legítimo y constitucional. El presidente Chávez tiene más poder en este momento que el que han tenido los dictadores clásicos venezolanos. Porque es conveniente que se sepa que el clásico dictador venezolano arreglaba una constitución y le ponía un tinte democrático. El presidente Chávez, que tiene la honestidad de decir lo que va a hacer y nadie le ha creído, esa es su arma secreta, ha preparado una constitución que es un traje a la medida para usted, es un traje a la medida para hacer una autocracia en el país. Es decir, que si Chávez fuera la oposición, no pudiera vivir con esta constitución. Pero es que hay algo muy curioso, que es ¿por qué usted es un fenómeno? Ya le voy a explicar por qué es un fenómeno, y esto no es jaladera. Porque ha logrado medidas autocráticas con el respaldo popular. Ejemplo, usted puede disolver el Congreso. La Asamblea Nacional la puede disolver usted. Fíjate tú que... No, pero no me lo vine. ¿La puede disolver o no la puede disolver? La autocracia es otra cosa. Hace un año se decía, aquí en esta misma silla, decía mucha gente que si yo ganaba las elecciones, aquí se iban a ir los capitales de Venezuela, íbamos a establecer un control de cambio, que aquí venía el caos y resulta la inflación se iba a disparar a 100%, va a terminar en 20%. Porque nadie compra nada, presidente, eso de la inflación es un cuento, no compra la gente nada. No, eso no es así, ándate por las calles de Caracas todos los días para que tú veas cómo se ha reactivado el consumo. Porque un presidente del año 2000 no puede estar pendiente de los buhoneros. Eso es informal. Ningún país se ha hecho grande con buhoneros.
Hay que pensar en la industria pesada, Guayana, el complejo siderúrgico, el Orinoco y el Apure, ese tipo de grandeza. ¿Es que tú crees que los buhoneros son buhoneros porque ellos quieren ser buhoneros? Los buhoneros y toda esa economía informal es producto del neoliberalismo, con los derechos igualitos. El neoliberalismo no era el gobierno anterior. Usted está buscando ya una excusa. No. Y ese es uno de nuestros proyectos. ¿Y por qué no se han ido para Ciudad Sucre? Fíjense que son aguajeros los buhoneros. Ciudad Sucre, imagínate tú, allá al lado de la guerrilla colombiana, al lado del Arauca, es una ciudad artificial. Bueno, pero esos son nuestros vecinos. Un esquema equivocado. Se ha alargado el periodo presidencial a 6 años. Hay reelección inmediata. Y no hay ninguna disposición transitoria en la Constitución que señale cuándo va a terminar su primer periodo. Entonces puede ocurrir algo. Yo personalmente, a lo mejor estoy equivocado, yo personalmente creo que usted no va a ir a las elecciones presidenciales. No va a ir porque no lo necesita. Está doblemente legitimado y además por otra cosa. Usted no va a cambiar 17 por 13. Si usted no va a las elecciones, sigue vigente el periodo de la moribunda de 5 años. Luego se puede acoger al periodo de las 9, que son 6. Son 11 y 6 más. Fíjate que tú estás pensando como... Mira, como uno decía cuando era niño. Sí. Por Dios y mi Madre Santa. A mí no me importa para nada que mi periodo de mi gobierno se redujese a 1 año. No me importa para nada. Esa pelea nos ha costado millones y millones de dólares. En el mundo entero se habla de la pelea del presidente Chávez con los sectores más respetables del país. Y que hizo que aquí desaparecieran 200.000 millones de dólares. Ahí sí se perdió bastante dinero aquí. Bueno, ¿cuánta riqueza hizo? El hecho de que haya perdido antes tanto no le justifica a usted que pudiendo realizar un milagro en Venezuela no lo haga. Usted puede realizar un gran milagro en el país porque tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, apoyo del pueblo. Tiene todo el apoyo, pero si usted se va a un gobierno radical, lo peina. Y guiados por un discurso antiimperialista en el que les hicieron creer que eran una nación superpoderosa y mágica, no sé, no escucharon esas advertencias. A cualquiera que se oponía a Chávez lo trataban de lo peor. Y se dejaron guiar por este discurso estúpido y ahora están pagando las consecuencias de votar por el socialismo. Así que resulta demasiado injusto que, siendo ellos quienes votaron por Chávez y quienes pusieron a Chávez en el poder, tengan que ser jóvenes de otros países quienes se pongan el camuflado para ir a entregar sus vidas para recuperar un país que no les pertenece. Y por otra parte, muchos omiten lo obvio. Ni Guaidó ni nadie ofrece algo a cambio de la ayuda que están pidiendo. Todos piden que Estados Unidos entre, bombardee, que gaste recursos como si fuese obligación de Estados Unidos hacer eso. Nadie le ofrece algo a cambio a Estados Unidos, nadie le ofrece algo a cambio a Colombia, nadie le ofrece algo a cambio a Brasil. Lo colocan como si fuese una obligación moral y olvídense, aquí en cuestiones geopolíticas eso no existe. Los venezolanos deben entender que lo que sucede es su responsabilidad y de más nadie, y que más nadie tiene más obligación que ellos en derrocar a Maduro. Yo no sería capaz de pedirle a este soldado que van a ver acá que vaya y se mate en un barrio de Caracas porque sí. Yo no sería capaz. Yo tengo amigos que son soldados profesionales y yo no sería capaz de pedirles que vayan y se maten en un barrio de Caracas luchando contra los colectivos. Porque hay que dejarnos de esa estúpida idea de que con un bombardeo realizado por Estados Unidos basta. Por favor, eso no basta. Cualquiera que haya leído estrategia militar sabe que si bien los bombardeos sirven como ayuda para ganar una guerra, si no tienes infantería en el suelo, si no tienes un control en tierra, no has derrocado a nadie. Véase lo que pasó en Siria. Obama en su afán de no involucrar soldados solo ordenó bombardeos, igual Trump. Bashar al-Assad no cayó. Un bombardeo sí destruye mucho, pero si usted no controla el suelo, no controla, no gana la batalla. O solo fíjense en los colectivos, un bombardeo no sirve acá, no sirve acá y mucho menos acá. Se debe enviar infantería, gústeles o no. Y cuando expuse esto en la página, alguien me escribía que me convenía, que es que eso era así porque me convenía, porque es que ya si no actuábamos entonces nos salpicaba la mierda que ellos habían causado. Esta actitud, esta forma de pensar es la que más xenofobia causa,
porque no utilizan argumentos para pedir ayuda, sino como la amenaza, como o me ayudas o te hago daño. Es una actitud descarada, es como decir, si no me bañas, entonces te aguantas mi olor. Es así de descarada esta actitud. Pues afortunadamente no es de todos los venezolanos, pero algunos de los que más bulla hacen siempre ponen esto como argumento, como que me conviene, como que tengo que hacerlo, como, no sé, es un argumento tan aberrante, en el sentido de que si hay una persona a la que yo tengo que convencer de que hay que enviar tropas extranjeras a Venezuela, es precisamente a las tropas. ¿En qué le conviene a un soldado irse a matar allá? ¿Cuál es el beneficio? El peor riesgo que se corre en organizar una especie de coalición extranjera para recuperar Venezuela es que ninguna tropa va a ir moralizada. ¿Cuál es la moral? No pelean por su país. Y luego de derrocar a Maduro, ¿qué? Porque ustedes tienen que sacarse de la cabeza, venezolanos, esa huevonada de que lo van a hacer porque sí, porque hay muchas gracias y hasta luego. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. ¿En qué me conviene a mí en decirle a un amigo, hey, vaya mates en Caracas que no, pues eso no va a pasar? Yo no jamás le pediría eso ni a mis amigos que están en el ejército, ni a nadie, ni a ningún soldado. O sea, eso no sirve. Y mucho menos a ellos, ¿en qué les conviene? Nada. Si los venezolanos creen que ya pasaron por lo peor, que ya han sufrido mucho, la mala noticia es que no llevan ni el 25%. Primero, pues el socialismo es lo más costoso que hay. Ofrece todo gratis, pero es lo más costoso que hay. Primero, tienen que sufrir el exilio. Tienen que recuperar a Venezuela ustedes. Nadie va a ir. Trump no va a mandar soldados a matarse por los que votaron por Chávez. Él no lo va a hacer. Pues eso no. Y si lo hace, preocúpense. Él lo va a hacer esperando algo a cambio. Él no lo va a hacer porque sí, porque es bueno. No va a pasar eso. Ningún país lo va a hacer. En ningún país va a invertir millones de dólares sacando a Venezuela del propio agujero en el que su población lo metió. Así que luego de que vayan y salven a Venezuela, tienen que reconstruir a Venezuela. Y créanme, eso será muy difícil. Eso va a tomar por ahí 2 generaciones, porque estos grupos armados que ya creó el chavismo, más la presencia del ELN, que ya tiene raíces muy profundas en todo el territorio venezolano, no se van a dejar sacar porque sí, porque Estados Unidos va a mandar un bombardeo. No, eso no va a pasar. Así que les queda un camino muy largo todavía como para poder decir que ya recuperaron a Venezuela. Por otra parte, tienen que dejar esa actitud mesiánica, esa actitud como de estar esperando un líder que lo resuelva todo. Es que Guaidó no hace nada, es que Trump no hace nada, es que Duque no, es que no tienen que hacer nada. Ustedes tienen que hacer algo. No va a llegar un mesías, no va a llegar una persona mágica que sea capaz de asumirlo todo. O sea, no entiendo de dónde proviene esa actitud de pensar que todo está en manos de un líder. O sea, es como tan extraña la vuelta, no sé, no entiendo. En Colombia, por ejemplo, en muchas ocasiones no se necesita de un líder para llevar a cabo una propuesta política, un proyecto de ley. Se recogen firmas, es algo más colectivo. ¿Por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué no reúnen firmas? ¿Por qué no se organizan? Hay cientos de venezolanos en Medellín, hay cientos en Bogotá, hay muchos. Si realmente quieren recuperar su país, pues por ahí deberían empezar. Pero quejarse de que nadie hace nada, pues huevones, y ni siquiera lo hacen ustedes, más nadie lo va a hacer. Y no me traten de xenófobo ni nada, porque como cucuteño que soy, como persona que creció en la frontera entre Colombia y Venezuela, conozco muy bien la idiosincrasia venezolana. Ustedes prácticamente se merecen lo que les está pasando. Pueden echar otros cuentos en Medellín, pueden ir a Bogotá y contar otra cosa, pueden ir a Chile y contar otra cosa. Pero yo recuerdo cuando a los colombianos se los sacaba a culatazos de los parques de la frontera. Bajaba el ejército a la guardia venezolana, ya se le dice guardia venezolana, y sacaban con la culata de los fusiles, así le pegaban a los colombianos que tuviesen algunos negocios por ahí. Aquí nomás en un semáforo todos los días vienen unos venezolanos a hacer como maromas y colocan Sandy Papo ahí. Pues nunca he visto a un soldado yéndoles a pegar. Yo sí lo vi, de la guardia venezolana hacia los colombianos. Y no hay que ir muy lejos, miren lo que pasó hace unos años con Maduro. Entonces, y recuerdo muy bien, un familiar una vez fue a sacar la ciudadanía venezolana y era tanta la xenofobia, porque ustedes tienen que entender también lo que hicieron, era tanta la xenofobia que él fue a sacar la ciudadanía venezolana en San Cristóbal
porque su papá también tenía la ciudadanía venezolana y él era un niño, él estaba muy niño, o estaba como adolescente. Y se le ocurrió decir, quiero gaseosa. Una bobada, o sea, quería Coca-Cola o algo así. Pero era tanta la xenofobia en Venezuela que allá no se podía, o en ese lugar en el que están, no se podía decir gaseosa. Los venezolanos dicen refresco, o me equivoco. Solo por eso fue el terror completo para ellos dos. Ellos me lo cuentan como una anécdota, sí, pero... Y así era. ¿Qué futuro creen ustedes que le esperaba a un país que tenía ese nivel de xenofobia? Porque lo vi, a mí no me van a decir otra cosa. Y que aparte votaba por la izquierda. ¿Qué creen que iba a pasar? Yo, personalmente, yo que me iba a bañar al río Táchira, veía cómo era la Guardia Venezolana. Una vez me tocó ver cuando Chávez en sus idioteces hizo pasar un Sukhoi por encima de Cúcuta. Son cosas que el gobierno de ese entonces, que era el de Uribe, no le daba mayor importancia. Recuerdo cuando Chávez llevó a la Guardia Venezolana al río, cuando dieron de baja afortunadamente a Raúl Reyes. Hoy es el gobierno de Colombia la más grande amenaza a la integración, a la estabilidad y a la paz. Señor Ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato, batallones de tanques, la aviación militar que se despliegue. Nosotros no queremos guerra. Entonces ustedes tienen que ser conscientes de que lo que les está pasando no es algo que apareció de la nada. Desgraciadamente, ustedes lo buscaron, gústeles o no. Y esto me lleva a otra cosa. ¿Por qué razón Estados Unidos no interviene? Porque no va, mete y... pues como el sueño que esperan, que no sé por qué realmente lo esperan, que Estados Unidos llegue, derroque a Maduro, que meta a la cárcel a otros, que mande a la justicia internacional a otros, que arregle el país, que pavimente calles y que ya los venezolanos solo sea regresar y ya. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque conociendo cómo son las cosas, cuando ya Estados Unidos hipotéticamente haya resuelto todo, no faltará el que diga no tenemos que pagar nada, todo esto que había en Venezuela era culpa del bloqueo, entonces no hay que pagarle nada a Estados Unidos, era una obligación de ellos. O sea, yo sé que hay gente que es capaz de decir tremenda idiotez. Recuerdo que era tanto el nivel de nacionalismo y de xenofobia que incentivó Chávez, que se dejaron incentivar. Tampoco vamos a decir que él usó un pendulito y los hipnotizó, ¿no? Que una vez, uno de mis primeros videos de YouTube que subí por allá en el año 2011, 2010, no recuerdo bien, ahora lo busco, era acerca del faro del Catatumbo. El faro del Catatumbo es un fenómeno meteorológico que solo se presenta en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero los habitantes del estado Zulia lo sienten como más propio. De hecho, la bandera del estado Zulia tiene un rayito recordando al faro del Catatumbo. Y yo pues normal subí un video porque desde Cúcuta se aprecia muchísimo mejor el faro, se ve más continuo, son cientos y cientos de destellos por segundo. ¿Por qué estoy contando esto? Porque recuerdo que uno de los comentarios de ese entonces, y lo pude encontrar porque antes se enviaba como un correo cuando uno recibía un comentario, y ahí está una venezolana diciendo que le queríamos robar el faro del Catatumbo. O sea, era estúpido, era tanta la xenofobia que metía a Chávez que hacía ver, o sea, que le hacía creer a los venezolanos que todos se lo querían robar, era algo estúpido. Y aquí está la evidencia, así era. Y yo no me aterraba, o sea, era normal ver ese tipo de comentarios. Para todo era así. Incluso en Cúcuta había gente chavista que decía que los colombianos iban y se robaban toda Venezuela, que iban y saqueaban y compraban todo allá y dejaban allá sin suministros, que dejaban todo allá sin suministros y etcétera. O sea, era una xenofobia espantosa. Entonces colóquense al menos en los zapatos de nosotros. ¿Ustedes creen que yo sería capaz de pedirle a un solo muchacho soldado que vaya y se mate luchando contra el ELN, que abiertamente ha dicho que se hará del lado venezolano si algo pasa? ¿Ustedes creen que yo sería capaz de hacer eso? Capaz de pedirle a uno de mis parceros que es soldado profesional, decirle, ay, vaya, mátese en Caracas, que es que me conviene. No me conviene, la verdad no me conviene. Así que pidan armas, pidan entrenamiento, vayan a recuperar su país. ¿Todo bien? See you later. Bye. Que eso tiene un precio. Bueno, claro que tiene un precio. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Claro, chicos, si ya Churchill lo dijo, solo sangre, sudor y lágrimas puedo prometer. Aquí necesitamos que cada venezolano diga, para salir de Chávez, vamos a prometer sangre, sudor y lágrimas, más nada, chicos.